territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al ingeniero José Pilegui, experto en temas de electricidad. Y le hemos invitado para analizar este momento complejo que se vive en el Ecuador, además de los cortes normales en el país, que de acuerdo al anuncio oficial se reducen aproximadamente a 6 horas. Sin embargo, este fin de semana se anunció el corte de 10 horas durante el día para el sector industrial. ¿Cómo lograr salidas en estas condiciones? Hace poco hablábamos con un empresario, el ingeniero Mauricio Pinto, y decía, acabo de venir de Portugal, en donde hay una autogeneración, a sabiendas de que el Estado debe regular, debe proveer estos servicios básicos. En Portugal, por iniciativa privada, con la ayuda de la Unión Europea, hay autogeneración de energía eléctrica. ¿Cómo lograr? Esto no se va a lograr de la noche a la mañana. ¿Cómo lograr sentarse a dialogar y buscar salidas en este momento de emergencia? Ingeniero Pilegui, buen día. Buenos días, Miguel. Realmente lo que acontece con el sistema eléctrico de potencia del país es preocupante, porque el problema no es falta de generación instalada de manera general, es falta de la disponibilidad de una importante parte de esa generación, que es la termoeléctrica, para atender esta crisis. Y creeríamos que inclusive, estando bastante a plenitud esa generación, aún así podríamos tener problemas. Creo yo que la medida que ha tomado el fin de semana el gobierno obedece a la data que ellos manejan, ¿no? En donde están viendo que los niveles de caudales, sobre todo en el sector de Masar y Paute, son más graves de lo pronosticado posiblemente, ¿no? Fíjese usted que para que la central Masar pueda operar en valores nominales, debe tener un caudal que ande bordando los 141 metros cúbicos por segundo. Y en la actualidad de la información que pude obtener el día de ayer, los caudales andaban en el orden del 10 y 14 metros cúbicos por segundo. Eso es realmente preocupante, puesto que estás casi a la 10ª parte del caudal mínimo necesario para generar bien, ¿no? Por otro lado, la cota del embalse también comienza a bajar de manera importante y tú tienes que la cota máxima es 2.153, la mínima, es decir, cuando tú tienes que apagar las turbinas, es 2.098 y estás en 2014, ¿no? Entonces esas son alertas por las cuales, entiendo yo, el gobierno dice, ¿saben qué? Tenemos que comenzar a pensar en ver quiénes son los que más me consumen, dónde están concentrados, y por esa vía tratar de paliar el mal momento, ¿no? Es, creo, un golpe muy duro para el sector industrial, que se les retiren 10 horas de su trabajo o 10 horas del servicio eléctrico para su trabajo cotidiano. Y ellos van a tener que recurrir sí o sí, las que tengan, a autogeneración. Cuando hablo de autogeneración, es la generación que ellos ya tienen instalada en sus plantas, ¿no? Que normalmente no está dentro de ese concepto de autogeneración, sino que está en el concepto de que sirva como un respaldo ante la indisponibilidad eventual o un apagón eventual. Creo que aquí van a tener que entrar a funcionar a tiempo completo durante este periodo, de acuerdo a la información que se tiene del gobierno, que habla que son 15 días que necesita para recuperar el embalse de Masar, más o menos. Ello significa que tendrán que tener disponibles sus unidades, tendrá que el gobierno haber dado las facilidades para que estas centrales que están, o estas unidades de generación que tienen estas industrias e incluso comercios, les incluiría, deberán estar disponibles para autogenerar. Y a su vez deberá el gobierno asegurarles, por ejemplo, el suministro de combustible, que en estas unidades fundamentalmente es diésel, excepcionalmente puede existir búnker. Así que eso también es un tema que tiene que ser resuelto en el camino. Y por otro lado, la compensación que van a recibir estos industriales por autogenerar, porque usted sabe que autogenerar les cuesta más que si recibieran la energía de la red. En todo caso, como dice ya ese argot popular, no hay energía más cara que la que no se tiene, ¿no?
y tendrá que los mecanismos de compensación hacerse efectivos lo antes posible. Creo yo que lo que usted comenzó mencionando, Miguel, es bastante cierto. El país podría estar en otra etapa después de tantas malas experiencias que hemos tenido en el manejo de la energía, facilitándole sobre todo al sector privado para que haga inversiones. Existe dentro de la ley la posibilidad de que la gente tenga autogeneración, esto es que tenga una central, llámese usted hidráulica o de otra fuente, externa a la industria, y a través del sistema nacional le llega su energía. El problema aquí es toda esta burocracia intermedia que existe para la obtención de permisos, para dar garantías a la inversión que se va a hacer, y eso aleja la inversión. Yo creo que hay que trabajar muy firmemente en eso. Creo que la principal lección que debemos estar sacando en el día a día de esto es que el Estado como administrador de la cosa pública tiene muchas falencias que finalmente las pagamos los ciudadanos o los consumidores, en estos casos industriales, comerciales y residenciales también, ¿no? Fíjese usted que el día de ayer una persona muy cercana a mi familia tuvo un accidente gravísimo porque se le incendió el generador que tenía en su casa, ¿no? Actualmente está en UCI. Eso no tiene costo, ¿no? ¿Cómo establecerse, ¿no? No tiene valor para que usted pueda decir qué pasó, cómo pagamos esto, ¿no? Entonces, y esto es justamente ocasionado por todas estas situaciones. Yo creo que hay que pensar como país en todos los sectores de que el modelo que estamos manejando en el sector energético ecuatoriano no da para más. ¿Y cómo lograr en esta emergencia algo, paliar? Porque se ha estimado que serían 15 días de estos 10 horas de corte diario, y buscar las compensaciones que usted decía, ingeniero Pilegui. Por ejemplo, el ingeniero Pintor decía, ¿por qué no el Ministerio de Trabajo urgentemente emite un reglamento temporal para que no haya recargos? Porque si las industrias dejan de producir el día, van a trabajar la noche y la madrugada, para que no haya recargos por este momento, porque no es falla de la empresa, simplemente el trabajar y tratar de compensar en algo la noche y la madrugada. Mire, creo que esas son todas las herramientas que tiene que comenzar a aportar el estamento gubernamental a la sociedad, ¿no? En este caso particular al sector industrial y seguramente al comercial, que también se va a ver muy afectado por esta medida, ¿no? No tener energía y tener que reprogramar turnos tiene un alto costo, puesto que inclusive, mire usted, que teniendo generación propia, muchas industrias, básicamente se la utiliza como un backup o como un respaldo para una carga menor, es decir, no para todas sus líneas de producción. Por tanto, es parcial lo que se puede solucionar con eso en algunos casos. En otros casos tienen mejores capacidades. Pero como bien indica usted, hay que dar herramientas. Todos los que estamos en el sector privado, que vivimos el día a día de lo que producimos, realmente es preocupante que tengas toda una plantilla de trabajadores o empleados paralizados por la falta de electricidad. Eso cuesta mucho. Y bienvenido que pudiera el Ministerio del Trabajo plantear una situación como esta, ¿no? Yo no soy un experto en materia laboral como para explicar esto, pero creo que es de sentido común lo que usted comenta, ¿no? Yo creo que hay que acometer acciones como las de que los industriales se sientan tranquilos y que van a poder generar o autogenerar y que se les vaya a compensar. Y la tercera cosa es que puedan tener la disponibilidad a tiempo completo del combustible, porque de nada le va a servir a usted tener su generador disponible si es que no tiene el combustible. Y eso en realidad sería patético, ¿no? Y creo yo que es un problema generalizado el que estamos teniendo en la actualidad por eso, porque fíjese usted, va a tener cantidades de gente que tiene su generador en casa, que anda con una poma comprando combustible en las gasolineras para poder autoabastecerse, localcitos pequeños de peluquerías, panaderías, que viven con un generador pequeñito ahorita. Es decir, el problema no termina cuando usted compra el generador. Ahí aparecen nuevos problemas, como es
darle mantenimiento a ese generador y sostener el combustible. Entonces hay que generar también procedimientos y protocolos para que sea lo más seguro posible. En el tema que habíamos comenzado hablando, el tema de la autogeneración y el tema de la promoción de la inversión privada, creo yo que hay que trabajar de una manera muy, pero muy dedicada y como un tema país. Fíjese usted, estoy analizando cifras, más o menos el consumo de la industria significa entre el 40 y el 43% del consumo nacional actualmente. Eso significa al año 12.400 gigavatios hora, ¿no? Y si estos 12.400 gigavatios hora usted los traduce a consumo que se va a perder en cuanto a la empresa que no podrá generar trabajo porque no tiene energía, usted está hablando más o menos de 215 millones de dólares por estos kilovatios horas que no te llegan, ¿no? Y si tú le aplicas un valor estimado a nivel internacional de que más o menos cuánto te cuesta el kilovatio que no recibes reflejado en el valor de tu industria, no estoy hablando de la tarifa por si acaso, sino que cuánto cada kilovatio que no recibes impacta en tu economía como industrial o como comercial, anda entre el 1 y el 1.5 dólares por cada kilovatio hora que no recibes. Significa que solamente esta decisión, más o menos, podría estar costando entre 215 y 322 millones de dólares, ¿no? Que es una cantidad muy alta, muy importante para la economía y que de alguna u otra manera hay que buscarle la forma de paliarla, ¿no? No se olviden que el crecimiento de la demanda continúa. El sector industrial es uno de los que más ha crecido en los últimos años. La demanda del sector industrial anda en el orden de los 7.4 o 7.35% anual, y es lo que está proyectado para los próximos años. Eso es un buen mensaje que da la industria, que su crecimiento significa crecimiento de la economía. Pero si ese crecimiento de la economía no está acompañado de los servicios, se hace muy complicado, se hace muy cuesta arriba. Eso en términos prácticos, ¿qué nos pone en evidencia, Miguel? Que hay que continuar haciendo inversiones en el sector. Es decir, esto es un problema coyuntural que estamos viviendo por la falta de agua. Y nos desnuda la realidad de que el país tiene que crecer más o menos en esa misma cantidad anualmente. Si tenemos una demanda actual que anda en el orden de los 4.600 gigavatios hora año, 4.600 megavatios al año, es la demanda máxima que tenemos. Significa que nosotros debiéramos, en potencia, crecer más o menos ese 7%, que significan cerca de 300 megavatios al año que deben instalarse nuevamente. Es decir, cada año deben instalarse en el país cerca de 300 megavatios para poder atender el crecimiento de la demanda. Si la economía crece más, eso va a crecer más todavía, pero tenemos que tener esa disponibilidad. ¿Quién está dispuesto a poner ese dinero en la economía? Por lo menos el gobierno no lo tiene. Por tanto, hay que recurrir al sector privado, tanto de inversionistas internacionales como inversionistas locales. Esto en una media de los próximos 10 años, analizado con otros expertos que estuvimos hablando, significa más o menos una inversión entre 1.500 a 2.000 millones de dólares año que usted necesita por los próximos 10 años. Significa que para el sector está hablándose que usted necesita entre 15 a 20.000 millones en los próximos 10 años. ¿Invirtiendo en qué? En generación hidráulica nueva, en generación térmica nueva que sirva de respaldo a todo lo que no puede ser o que puede estar vulnerable en caso de que la generación hidráulica salga. Generación térmica con gas natural, que es una generación limpia, una generación que es económica, que es una generación a la cual están apostándole nuestros vecinos y le está apostando el mundo. Energías no convencionales, háblese usted, fotovoltaico, eólico. Veo que va a llegar a un acuerdo con Japón para el tema geotérmico, muy bien por ese lado, ¿ya? Pero todo eso es inversiones y son recursos que nosotros como país no tenemos. ¿Eso a dónde nos desborda, Miguel, de una manera obligatoria y que ya lo venimos hablando años? A un nuevo modelo de desarrollo del sector eléctrico. Y el modelo del sector eléctrico debe apalancarse en la inversión y la gestión privada. Caso contrario, vamos a continuar con este problema. No pensemos que al país van a llegar mecenas ni filántropos para el tema
de las inversiones. Van a llegar gente de negocio, gente que quiere ganar. Y lo importante es que el Estado sea lo suficientemente fuerte en la parte de control y regulación para cuidar los intereses del ciudadano. Esa es su mejor función que puede hacer. Pero la gestión y la administración, entreguémosela a quien saben hacerla. Caso contrario, vamos a estar todos los años, o en este caso ha sido a menos de 6 meses. Ya estuvimos hablando con usted, creo, en el mes de abril de esto y en mayo también, cuando vieron los otros apagones. Y vamos a estar hablando siempre lo mismo. Yo creo que hay que marcar ya esto como un punto de inflexión, aprovechar que existe un proceso electoral de por medio para sacar como yo diría como un axioma, donde todos los ecuatorianos estemos de acuerdo en que el sector eléctrico en su modelo tiene que cambiar. Por ello decía, ingeniero Pilegui, sentar las bases para que no hayan estos sobresaltos cada cierto tiempo como ha vivido el país durante las últimas décadas, porque hay que decirlo, todos los gobiernos últimos no han podido sentar las bases al menos para esto. ¿Y qué hacer en la práctica en medio de esta angustia y emergencia en el sector industrial, el sector comercial? Quienes tienen cadena de frío, por ejemplo, ¿qué hacer? Están muy complicados ellos, los que tienen todos los que se llaman en ingeniería procesos de calor, llámesele frío o calor que te quema, ¿no es cierto? Es muy complicado. De hecho, una paralización en una línea de producción industrial en donde usted tiene un proceso de calor, no es que usted lo recupera que inmediatamente que regresó la luz. No, eso tiene todo un proceso de reconversión y recuperación. Digo porque cuando usted, por ejemplo, en una fábrica, llámese usted de llantas, tiene proceso de calor y tiene producto en curso, el momento que usted corta la energía y se le apagan, por ejemplo, hornos u otros elementos que generan calor para tener, por ejemplo, todo ese caucho en una exposición líquida, automáticamente todo ese material se corrompe y se daña. Y luego usted tiene que eso limpiarlo y sacarlo y retirarlo para volver a comenzar a producir. Por eso que vi ahí un comunicado de una compañía de llantas de la ciudad de Cuenca que hablaba muy preocupada que tenía que paralizar el sábado y domingo. Y es entendible. Ahí, por ejemplo, hay procesos de calor. En los que tienen procesos de calor también, pero fríos, por ejemplo, las cámaras que conservan y manejan alimentos, también es muy complicado, ya por lo perecible de los mismos, ¿no? Ellos seguramente van a tener que ser una excepción o van a tener que recurrir a generación propia para poder mantener esas cadenas de frío, ¿no? Pero hay casos que no se pueden porque las capacidades son muy grandes. Diga usted, una acería, ¿no es cierto? Una cementera, los molinos, no es tan fácil manejarlo. Entonces hay que ver también a qué niveles de voltaje y a qué niveles de potencia la medida que ha tomado el ministerio va a ser afectada, ¿no? ¿Qué hacer en este momento? En medio de estas angustias, el sector industrial debiera sentarse, pero ya, en minutos, con el gobierno, buscar soluciones. Primero, las de emergencia y luego, decíamos, sentar las bases para dar estabilidad al sector. Mire, de lo comentado, resumamos. Creo que hay que entrar en una suerte de ahorro energético generalizado en el país. Cuando hablo de ahorro energético es que consumamos lo que necesitamos, que no tengamos aires acondicionados, luces prendidas innecesarias. Ahí hay que hacer una gran campaña. Por otro lado, a nivel de las industrias y comercios, darle incentivos a quienes tengan que autogenerar. Eso ya lo venimos hablando hace semanas, por no decir meses atrás, pero ya estamos en una emergencia mayor. Hay que darle confianza a estas personas para que sepan que se les va a reconocer y se les va a compensar estos gastos extras, y por otro lado que se les asegure el suministro de combustible, porque sí o sí tiene que entrar mucha generación desde el sector industrial para aportar a solucionar su problema. Y por otro lado, si se pudieran reprogramar en ciertos sectores ciertos cortes que no afecten mayoritariamente a la recuperación de los embalses, hacerlo. Yo creo que eso es lo que más urgentemente se le pudiera recomendar al sector industrial, al sector comercial, al sector de gobierno. Este es un problema al que estamos en los actuales momentos todos embarcados, y creo que nos toca a todos sentarnos a conversar. Usted lo dijo, este es un problema que se viene arrastrando por años. No
no se puede comenzar en este momento a buscar culpables y con eso creemos que vamos a solucionar las cosas. No, aquí tenemos que sentarnos a trabajar y buscar soluciones inteligentes con los pocos recursos que tenemos. Y por otro lado, el gobierno debe acelerar y utilizar todos los recursos que estén a su mano para que se faciliten los procesos de mantenimiento y recuperación de mucha unidad térmica que está fuera de servicio. Fíjese usted que ya lograron recuperar la Enrique García y también han recuperado la Trinitaria acá en la ciudad de Guayaquil. Eso significa más o menos 180, 190 megavatios que estaban indisponibles. Si hubiésemos tenido esas unidades antes, meses atrás, era menor el daño. Pero estas unidades entran justamente con la barcaza, más o menos en el tiempo, son 300 megavatios, y lo que estamos solamente compensando son los 350, 450 megavatios que nos acaba de retirar la semana pasada Colombia, ¿no? Y esto agrava esa situación. Es decir, si nuestro déficit anteriormente hablamos que era de 1.000, 1.100 megavatios, probablemente nuestro déficit en la actualidad pasa a ser 1.500 megavatios. Eso es lo que hace que tome esta decisión tan, no me explico otra cosa, que tome esta posición tan radical el gobierno, exigiendo justamente que salgan de operación durante 10 horas los parques industriales. Mientras tanto, no queda más que esperar que llueva para que mejoren los caudales de los ríos, la provisión de los embalses a las centrales hidroeléctricas para paliar en algo esto, porque parece que la situación no es lo deseable para que crezca estos embalses y suba la generación de hidroelectricidad. Bueno, sí, es decir, lo que nos hace falta es agua. Es decir, capacidad instalada tenemos, pero lo que nos hace falta es agua. Y esta agua está completamente alejada, sobre todo de la cuenca austral, ¿no? Han bajado significativamente los caudales, como comenzamos hablando. Están en 10, 14 metros cúbicos por segundo entrando a Mazar, cuando debería estar en 140 para su valor nominal. Entiendo que en el sector nororiental, se mejoró luego de esas grandes lluvias que tuvieron en la zona de Quito y se mejoró la parte de Coca-Cola, Sinclair. Y esperemos que eso continúe en esa línea de acción, ¿no? Porque esto sabemos que más o menos comienza en octubre y más o menos termina en mayo, abril o mayo del año siguiente. Así que estamos en plena época de estiaje y la solución pronta sería que San Pedro nos ayude con las llaves abriéndolas, ¿no? Eso sería una solución muy pronta. Entiendo que el gobierno está haciendo sus esfuerzos bombardeando las nubes para poder generar precipitaciones en la zona, pero claro, deben existir las nubes para que se puedan precipitar. Y eso es parte también de este avatar con el que tenemos que vivir los ecuatorianos, ¿no? La dependencia de la naturaleza para poder superar esta crisis. Creo yo que es una tarea de todos en la que estamos embarcados y tenemos que arrimar un poquito el hombro, Miguel, para que esto salga adelante. Y desde el sector privado, desde el sector industrial, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que la reprogramación de sus actividades es un punto importante. El tema es ver si se lo puede hacer, porque las pérdidas van a ser ingentes a nivel laboral, por ejemplo, ¿no? No es tan fácil como reprogramar que la gente vaya a trabajar de noche, que ubique buses, que pague por buses para movilizar a la gente, que tenga comida. Con este nivel de inseguridad que tiene el país, eso se agrava más. Por tanto, hay que ser bastante ingeniosos para ver cómo se reprograma esto, ¿no? Por otro lado, los que tengan generación, vuelvo y repito, van a tener que echarla a funcionar. Ya muchos ya la tienen funcionando para evitar un daño mayor. Ciertamente no todos, son muy pocos los que han de tener su capacidad instalada reflejada en una capacidad de generación propia. Son pocos. Por tanto, serán pocos los que podrán enfrentar esto, pero aún así, los que pueden enfrentar en lo poco, en lo mucho, necesitan un recurso importante, que es combustible. Y creo que en eso hay que hacer las gestiones también con el gobierno para que tenga la disponibilidad del mismo. Y, por otro lado, los mecanismos de compensación que van a estar asociados, tengo entendido, a un medidor que se está instalando a la salida de los generadores. Bien, muchas gracias, como siempre, al ingeniero José Pilegui, experto en estos temas de electricidad, y ojalá se trabaje de manera urgente
en los diferentes frentes, sector público, sector privado, para al menos paliar este momento, y ojalá llueva también la esperanza en los embalses para generar electricidad. Ingeniero Pilegui, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Bueno, gracias a usted, Miguel, a la audiencia de Radio Democracia, y bueno, en esto no hay que perder la fe, sino que más bien mantenernos activos y atentos a lo que podamos colaborar para salir de esta crisis. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. 1000 razones por las que le bajamos $1000 a nuestro Chery Tigo 2 Pro. Porque todo está caro, porque acabamos de gastar en útiles, porque ya pagaron, porque ya hay colada morada, por tu ex, porque es nuestro SUV más vendido, por la competencia, porque sí, porque el IVA subió, por estrategia.